Este tema remando contracorriente. Quise iniciar el bosquejo de esta oportunidad de esta mañana con un fragmento de una canción de un poeta español que a mí me gusta mucho. Él dice que es cantante, pero yo creo que es poeta cantante. Se llama Marcos Vidal. Y dice el fragmento de esta canción: por tanto seguiré abriendo vela, aunque en la lejanía no te vea. Y multiplicaré en ti mi fuerza, si sé que a la otra orilla tú me esperas. Significa abriendo vela, recordemos que había embarcaciones de vela, ¿no? No todas eran propulsadas por motores como ahora. Pero ¿cuántos de ustedes han visto una embarcación de vela? No es muy común, pero existe. Entonces este cantante está diciendo a través de esta estrofa y de esta frase: aunque vengan situaciones y aunque vengan circunstancias, yo voy a seguir, me voy a hacer a la mar, porque sé que estás esperándome del otro lado. Y quiero que te adentres conmigo en la siguiente narración, como si tú la estuvieras viviendo en este momento, como cuando tú lees algo y empiezas a crear imágenes en tu mente. El mar está embravecido, el aire azota con fuerza, las olas golpean la barca y aquellos pescadores experimentados temen por sus vidas. Y en el temor y el afán de la situación olvidan que Jesús, el Hijo de Dios, quien viene con ellos y descansa, sí, descansa, tiene el poder de cambiar el caos en paz y la angustia en alegría. Recordemos aquella escena de la palabra que se encuentra en Marcos 4 del 31 al 41, y te voy a invitar que me acompañes y nos adentremos juntos de lleno en esta experiencia que tuvieron los discípulos, que fue una experiencia que cambió sus vidas para siempre. Marcos 4 del 35 al 41, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente NTV, y dice de la siguiente manera: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. ¿Qué invitación le hizo Jesús a sus discípulos? ¿Crucemos a dónde? Al otro lado, ¿verdad? Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. A ver, espérense, ¿qué? ¿Cómo que estaba dormido? Dice la palabra que era una tormenta no relajada, dice que era feroz y olas violentas entraban en la barca. Mas sin embargo, Jesús dice que estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le despertaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y fíjate, yo te invito a que en esta hora tú te adentres a esta narración o te subas a esta barca, o a lo mejor ya estás en una barca con tormenta. No sé cuál sea tu circunstancia, pero definitivamente tú y yo siempre hemos estado en una barca que parece que se va a hundir. Tú y yo siempre hemos estado en esa situación y nuestro corazón se ha llenado de temor por el no saber qué va a suceder, por el no saber qué viene más adelante, por el no saber si realmente voy a salir bien librado de esta circunstancia. Y cada uno de nosotros, en cierta medida, podemos experimentar los embates del viento y del agua en nuestra vida. Y obviamente estoy hablando en una manera figurativa, ¿verdad? Cómo vienen esos problemas, esas situaciones, esas cuestiones inesperadas que a veces llegan a nuestra vida y empiezan a ese mar tan calmo y tan tranquilo en el que estábamos navegando, de pronto se torna como en un enemigo que nos quiere destruir. Y cada uno de nosotros hemos podido experimentar lo que se siente estar en una tormenta. Yo no sé si alguien de aquí haya realmente, ya ahora sí, textual, literalmente vivido una tormenta en una embarcación. Pero en lo que a mí respecta, en una ocasión fuimos en un 14 de febrero hace algún tiempo a un paseo en barco. Y ese día había viento. Entonces, en lo que se supone que iba a ser una experiencia bonita, se tornó en algo que completamente ya queríamos que terminara.
porque era tanto el balanceo del barco, aunque era un barco pues más o menos mediano, no era una lancha. Aún así sentíamos ese vaivén de las olas que nos estremecía y al punto de que estábamos a punto de vomitar, perdón la expresión, pero realmente era algo insoportable. Y a lo mejor alguien pudiera decir es porque no estás acostumbrada, pero ya después de cierto tiempo tu cuerpo se habitúa. Pues no sé, pero se sentía bien feo. Y fíjense, eso es simplemente una pequeña muestra, porque obviamente si hubiese sido un mar enfurecido, para empezar, Capitanía no da permiso a ninguna embarcación a que salga, ¿no? Quiere decir que sí se podía manejar la situación. Mas, sin embargo, eso fue una pequeña probadita. Ahora personas que a lo mejor alguno de ustedes o algún familiar muy cercano ha experimentado lo que es estar en alta mar y experimentar esas olas enormes que se vienen en contra de esa embarcación. Me imagino que por más años que tenga de capitán o de persona que siempre está en una embarcación, va a poder experimentar ese temor de decir, iré a ver a mi familia otra vez. ¿Podré salir de esto? Y las noches a lo mejor se hacen eternas, ¿verdad? Lo que quieres es que salga el sol para poder entonces decir, la libré, logré salir adelante. Mas, sin embargo, muchas veces estas tormentas las podemos experimentar en nuestra vida. Y a mí me llama la atención mucho la reacción de los discípulos. Y yo creo que ahí me sentí reflejada completamente y yo creo que más de uno de los que estamos aquí. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la tormenta? Pero antes hago un paréntesis. Los discípulos no era gente como yo que de la nada se subió a un barco y no tenía experiencia. Era gente que a eso se dedicaba, era gente de mar. O sea, ellos ya sabían que si el viento corría a este lado, que si cosas así de la naturaleza que uno a veces no toma en cuenta, pero ellos saben leer muy bien los cielos y saben cuándo va a ser un buen día para pescar y cuándo no. Mas, sin embargo, esa tormenta les vino de sorpresa. El mar donde ellos estaban se llama el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago gigante, que parece ser que es un mar porque es muy grande, pero es un lago. Y es tan tranquilo, es como un espejo, no tiene oleaje, no, y está como rodeado por montañas. Entonces no es como que va de pronto a levantarse una tormenta. Yo creo que esa era otra de las cosas que ellos los asustaba. De toda tu vida pescar en un lugar y conocer cómo se comporta ese mar y de repente verlo así enfurecido y embravecido, yo creo que eso les trajo temor. Pero a lo que voy es la reacción de ellos. Primero experimentaron temor, luego experimentaron incredulidad, desesperación y reclamo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Yo creo que todos queremos ser discípulos de Jesús, estamos en ese proceso. Y estos discípulos de Jesús no eran como los discípulos que somos tú y yo. Qué gozo y qué honor hubiera sido poderlo ver literalmente frente a ti, a Jesús, haciendo aquellos milagros tan impactantes, ¿no? Levantando un paralítico, sanando a un leproso, iban de camino y iba una procesión fúnebre y se daba cuenta Jesús que era una viuda que había perdido a su único hijo y ahí hace un alto y levanta al hijo, lo resucita. O sea, cosas impresionantes ellos vieron y vivieron. Y aún así, cuando vino la tormenta, vino todo eso a su corazón. Y tú y yo también hemos experimentado la mano de Dios en circunstancias bien difíciles. Mas, sin embargo, nuestro corazón siempre tiende a que cuando vuelve la tormenta a tocar a la puerta de nuestra vida, desafortunadamente, estas son siempre nuestras primeras reacciones. El temor, la incredulidad, la desesperación, a veces el coraje, porque hay personas que canalizan el no saber cómo controlar algo en irritación, en frustración, ¿verdad? El reclamo, porque si se fijan, no dijeron, maestro, disculpa que te despertemos, pero es que la verdad no sabemos qué hacer. No, fueron con todo y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron. O sea, y a veces así estamos nosotros, nuestras oraciones se convierten en reclamos, se convierten, a lo mejor no en esa osadía, lo vamos a decir sí textual, pero sí nuestra mente viaja, nuestros pensamientos, nos volvemos en blanco del enemigo en nuestra mente, porque él sabe que pensamientos así que nos lance van a dar en el blanco, porque ya andamos así con un hilito así, se estira más y ya, no sabemos qué va a pasar. Entonces el enemigo, como conoce, siempre damos señales. Nosotros cuando ya andamos al tope, empieza a lanzar dardos a nuestra mente y nos empieza a decir, ahí está, ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera en tu familia,
Si Dios estuviera en esto, ¿por qué permitiría eso? Entonces no es un Dios de amor y empieza a bombardear nuestra mente. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esos desiertos. Recordemos que Jesús fue llevado ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Así dice literal la escritura. Y Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Muchas veces también cuando somos llevados al desierto, no es únicamente, como decía Oseas, para que te vuelvas a enamorar de mí, muy romántico. Ay, sí, Señor, aquí estoy, perdóname. A veces es una lucha directa contra el mismo infierno que te quiere tumbar. A veces es una lucha casi audible con el enemigo que no se cansa de señalar